parte importante sobre el análisis financiero. Es, digamos, la complementación de lo que nosotros tenemos en cuanto al análisis financiero. Lo que va a corresponder ahora es determinar y establecer los ratios financieros, ¿no? Entonces, obviamente los ratios financieros van a estar complementados y determinados en función a las interpretaciones que podamos establecer sobre la información contable de la empresa, ¿no? Sabemos que el análisis financiero que nosotros vamos a determinar o establecer está relacionado fundamentalmente a todo aquello que va a hacer y que va a poder determinarse en función a cómo está la situación de la empresa. Pero ¿con qué fin? Con el fin de poder proyectar hacia el futuro, con el fin de poder establecer y determinar cualquier situación que más adelante pueda ser importante dentro del curso de establecer mejores resultados para la empresa. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esta característica, estos hechos, hacen de que el análisis financiero sea muy importante en los estudios, ¿no? En los estudios que nosotros vamos a realizar con la empresa. Como les decía, si nosotros hacemos una similitud, digamos, en cuanto a un ejemplo, y nosotros vamos al médico, les decía, y en el médico pedimos de que exista una serie de exámenes que nos va a hacer el médico, digamos, el médico nos haga una serie de exámenes con relación a, digamos, a la vista, tomografías, radiografías, electrocardiogramas, etcétera, etcétera. Obviamente el análisis financiero tiene todas esas partes, ¿no? Es un conjunto de los exámenes. Y si detecta algo estos estudios, digamos la cardiología, ¿no? Detecta de que obviamente hay una arritmia cardíaca, etcétera. Inmediatamente el doctor nos va a recetar algunos medicamentos, nos va a decir que hagamos algún tipo de tratamiento, o nos va a decir de que hagamos más deporte, no sé, dependiendo de los casos, ¿no? Lo mismo aquí. Si nosotros detectamos de que algún indicador es o está por encima de lo esperado o por debajo de lo esperado, inmediatamente vamos a tener que tomar medidas para que obviamente la empresa se reencauce y pueda llegar a tener los resultados esperados. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados esperados siempre van a ser de que la empresa pueda tener la mayor cantidad de utilidades posibles, ¿verdad? Entonces, es el cumplimiento que obviamente van a tener en cada momento y cada una de estas empresas. Muy bien. Dentro de este contexto, entramos a los ratios financieros, ¿no? ¿Qué es un ratio financiero? Los ratios financieros. Matemáticamente, un ratio financiero, una razón, es una relación entre dos variables. Entonces, ustedes fíjense de un indicador bien sencillo que es activo dividido entre pasivo, o activo corriente menos pasivo corriente, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos está diciendo que un ratio financiero es una razón, dice, es la relación entre dos variables. Nosotros podemos manejar, y ustedes se van a ubicar, de que podemos tener n variables. Nosotros podemos establecer n variables con relación a los estados financieros. Cada uno de estos estados financieros que vayamos analizando pueden tener n variables, ratios financieros. No se trata de hacer un análisis, esto quiero que me entiendan, con la mayor cantidad de ratios financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien vamos a nosotros poder obtener 50, 100, 200 ratios financieros, lo que tenemos que hacer es que al momento de poder establecer y determinar, ¿no? Al momento de poder establecer y determinar cualquier situación con relación a la empresa, tenemos que saber elegir
¿Cuáles de esos indicadores son necesarios? No todos son importantes, no todos deben utilizarse. Tengo que utilizar aquellos que son importantes con relación a, obviamente, las características de cada empresa. Así también no necesariamente va a estar establecida y determinada en función a un rubro en específico, ¿no? Porque dependiendo de la empresa puede estar en crecimiento, la empresa puede estar iniciando sus operaciones, la empresa puede estar en determinados aspectos que obviamente su competencia puede tener otra clase de aspectos y situaciones. Por lo tanto, obviamente no podemos y no vamos a establecer esas características en función a un análisis previo similar, digamos, ¿no? Siempre nos tenemos que circunscribir a todo lo que nos establece la empresa, los resultados de la empresa. Bueno, entonces nos dice que eso es lo que debemos de hacer. Al relacionar dos variables del balance o de la cuenta de resultados, se obtiene información sobre la situación financiera, poniendo de manifiesto una buena o mala gestión. Ahora entiéndame esto. Cuando nosotros obtengamos un resultado producto de esta relación financiera, puede ser un indicador 1, 2, 3, o 0.5, 0.8, 3 veces, 4 veces, 5 veces, dependiendo del tipo de empresa. Tenemos que tener en cuenta de que obviamente hay una determinación que en función, vuelvo a reiterarles, del tipo de empresa debemos tomar. Por ejemplo, la razón corriente. Me voy a adelantar un poquito a todo lo que vamos a llevar. Aquí, por ejemplo, antes de la producción, el ratio de liquidez, uno de los más altos. Activo corriente entre pasivo corriente, la liquidez general. Fíjense, si ustedes agarran de una empresa, en algunos les va a salir 8, en algunos 3, 2, 1, 0.8, esta razón, activo corriente entre pasivo corriente. Entonces yo tengo que analizar, yo no puedo decir 0.8 está mal, 1 está bien, 2 está muy bien, 3 está exagerado. No, lo que yo tengo que analizar, ¿cuál es el sentido y en qué momento está la empresa? Por ejemplo, en nuestros estados financieros de PIB, la empresa está consolidada. La empresa no tiene ningún tipo de, perspectivas de ser liquidada o de, obviamente, dejar el tema de empresa en marcha. Entonces, bajo estas circunstancias, bajo estos hechos, lo que corresponde es, obviamente, determinar y establecer de que este ratio, tengo que analizar el resultado de este ratio. A ver, sí me pueden dar, y ustedes van a encontrar, y es más, van a hacer un trabajo de cuáles serían los ratios no definitivos, ¿no? Sino unos ratios indicativos. Por ejemplo, en este ratio, cuando lleguemos a analizar este ratio de liquidez, el indicativo es 1, pero tenemos que entender qué dice ese 1, qué establece ese 1, ¿no? De este ratio de liquidez, que es entre el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos interpretar? En algunas empresas que tenga 1.1, digamos, puede ser perfecto. Ese ratio nos establece esa característica. En otras empresas, el tener, digamos, 0.8 puede estar bien. ¿Por qué? Porque, digamos, la empresa tiene mucho giro, pese a que son obligaciones de corto plazo, digamos, ese pasivo no es que se va a desprender ya nomás de esos recursos, puede tener, entonces, sin embargo, la empresa va generando cada día más recursos, etcétera, etcétera, entonces 0.8 puede estar correcto. O en otra empresa
puede ser que necesariamente requiera de dos, por ejemplo, ¿no? De dos de indicador. Entonces, ahí vamos a decir que el indicador es 2. O por el otro lado, cuando nos dé el indicador 2, pues vamos a poder establecer y decir, señores, está mal. ¿Por qué? Porque la empresa está obviamente teniendo recursos que no le están generando valor. Entonces, lo que hay que hacer es invertir y de ahí va a salir, obviamente, todas las circunstancias características para poder dar nuestro diagnóstico y en función al diagnóstico poder sugerir varios cambios para que eh, varios cambios en función a los resultados que pueda tener la empresa. ¿No ven? Entonces, hemos tenido esa característica de decir la relación de dos variables. Puede ser entre variables del balance o pueden venir entre variables del estado de resultados y el balance o el del balance con el estado de resultados. ¿No? Ahora, si yo comparo estos resultados con distintos periodos, obviamente me va a ayudar a determinar y establecer ciertas tendencias. ¿Qué quiere decir esto? Eh, me va a poder establecer, como ustedes han determinado o han establecido o tienen un análisis para 5 años, estas tendencias son muy importantes. Entonces me va a decir, está subiendo el indicador, está bajando, tiene que seguir bajando, tiene que seguir subiendo. Entonces es muy bueno tener y poder detectar estas tendencias dentro del análisis que corresponde, ¿no? Entonces, voy a volver a compartir, perdón, se salió. Entonces, aquí lo más importante es buscar las tendencias, a dónde está yendo la empresa con los ratios financieros, ¿no? O a dónde está yendo con los indicadores. Ahora, como les decía, cada una de las empresas debe utilizar ratios que le den mayor utilidad. No por utilizar 100 ratios, escúcheme bien esto, no por utilizar 100 ratios va a decir que su estudio está completo, está bueno. No, puedo utilizar 10 ratios, pero esos 10 ratios van a cubrir todas las necesidades de la empresa. Lo único ahí es la pericia, digamos, de cada una de las personas, de cada uno de las personas que obviamente van a poder analizarla la empresa, seleccionar qué ratios van a poder utilizar, ¿no? Muy bien. ¿Qué objetivos busca este análisis de los ratios? ¿No? Entonces, primero, la toma de decisiones, ¿no? Lo más importante es la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando le estoy haciendo el análisis y en los ratios voy a tomar ratios de liquidez, solvencia, etcétera, lo más importante es poder saber cómo está la salud financiera de la empresa. La salud financiera de la empresa está bien, está mal, no cumple los requisitos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esas características son importantes, ¿no? Bajo estas características, ¿sí? Se puede dividir, nos dice, estos ratios o estos grupos en dos, los grupos internos y los grupos externos. ¿De quiénes? ¿No? De la posición que pueda tener cada uno. ¿Quiénes son los internos? Todos aquellos que están dentro de la empresa, ¿no? Los administradores de la empresa que utilizan el análisis financiero con el fin de mejorar la gestión de la empresa, ¿no? Corregir los desequilibrios, como dice, prevenir riesgos y aprovechar oportunidades. Dice. Un buen analista financiero es clave para poder planificar, corregir y gestionar. ¿Vale? Entonces, el analista financiero interno va a trabajar con la información histórica de la empresa, pero a su vez va a proyectar cómo es que quiere que la empresa se vea hacia adelante. Ejemplo,
Ejemplo, muchas de las personas, y les voy a poner este ejemplo muy figurativo, si ustedes quieren, este ejemplo, donde establece más o menos la proyección de todos los jóvenes, ¿no? Porque cuando tenemos, digamos, hasta los 12 años, 13 años de edad, generalmente los papás nos visten, ¿no? Los papás nos compran la ropa, los papás tenemos el peinado que el papá quiere, la mamá quiere, nos peinamos, vamos al colegio como el papá quiere, la mamá quiere, etc. Pero una vez que estamos agarrando más madurez, digamos, más madurez, más independencia como seres humanos, a partir de esa edad empezamos a determinar cuáles pueden ser nuestras amistades, ¿no? Y empezamos a determinar y establecer las, uh, las ¿cómo se llama? Las posibles um, las posibles amistades que podamos tener, quiénes van a ser nuestros amigos, quiénes no, con quiénes vamos a poder compartir nuestros secretos, con quiénes no vamos a compartir nuestros secretos. Y a partir de ello vamos buscando figuras. Generalmente si ustedes tienen hermanos de 15 años, 14 años, etcétera, siempre ellos tienen una figura, digamos, mayor a la cual quisieran llegar. No les estoy hablando en estudios, ¿no? Porque a los 14, 15 años no están pensando en los estudios. Lo que están pensando ellos es cómo se quieren ver, digamos, ¿no? Digamos, no sé, pues me voy a inventar. Para los chicos puede ser un modelo a seguir, un deportista, ¿no? Cómo se viste, cuál es su corte de cabello, etcétera. Entonces va a querer llegar a eso, o un modelo, digamos, ¿no? Para las chicas lo mismo. Para las chicas va a ser, no sé, pues alguien que sea una figura pública, van a ver el peinado que tiene esa persona, eh, la vestimenta que lleva, etcétera. Entonces van a buscar su figura a futuro. Obviamente si tienen los recursos necesarios, eso también ingresa, obviamente si tienen los recursos necesarios, ¿qué van a hacer? Cuando vayan a comprar ropa, van a tratar de que la ropa sea similar a la que han visto de su figura a la cual quieren llegar, ¿no? Tenía el jean roto, digamos, ¿no? Es un jean enteramente negro roto. Entonces van a querer ir a comprar un jean enteramente negro y roto. ¿Para qué? Y combinaba con una polera fucsia, digamos. Van a ir a buscar una polera fucsia, que no tenía no tenía dibujos, solamente tenía letras. Entonces van a ir a buscar esa imagen que han visto, digamos, estas personas de 14, 15 años en personas que obviamente son sus objetivos a futuro en cuestión de moda, ¿no? Peinados, vestimenta, etc. Lo mismo aquí en la parte interna, las empresas van a querer realizar, los administradores, los gerentes de finanzas, los encargados de presupuestos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que van a tener que hacer es, a dónde van a tener que llegar es a lo último que está aquí. Planificar, ¿qué es planificar? Hacer un buen presupuesto. Porque si hago un buen presupuesto voy a controlar los gastos, los ingresos, voy a controlar el balance, y en función de eso voy a llegar a los indicadores que obviamente son necesarios de establecer y de corregir, digamos, ¿no? Por ejemplo, les voy a compartir un análisis que se estaba realizando de alguna empresa. Espérenme un ratito, voy a buscar el archivo. No, espérenme. Si lo encuentro, ¿no? Espérenme. Ah, ah, mm, creo que no existe, espérenme un ratito.
cálculo no parece. A ver, entonces, no. Ya no establece, voy a buscar para tal vez para la próxima, no he encontrado todavía ese archivo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Lo que voy a tener que establecer es primero la planificación. ¿Qué es la planificación? Es determinar y establecer a dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero tener hacia adelante, cómo es que voy a poder optimizar mis resultados. Si estoy mal, ¿qué voy a corregir? ¿No ve? ¿Y cómo voy a corregir? Necesito plata, ¿cómo voy a gestionar ese dinero? ¿De dónde voy a gestionar? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el fin es siempre de estos internos, es mejorar la gestión de la empresa, ¿no? Mejorar la gestión de la empresa. Aquí vamos a poner empresa en vez de fin, ¿ya? Corregir los desequilibrios y prevenir los riesgos o aprovechar oportunidades. Todo esto es muy importante. Corregir los desequilibrios. ¿Qué puede decir? De ese indicador, de este indicador le vamos a dar hoy día énfasis a este indicador, que está en el indicador de liquidez. Este indicador estaba en 2, no puede estar en 2, necesitamos que esté en 1 o en 1.2, no más de ahí. Entonces ese desequilibrio lo vamos a tener que corregir desequilibrios. A ver, después dice prevenir riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ahora estamos en pandemia, ¿no? Podemos prevenir algunos riesgos. Vamos a decir, señores, se acerca la cuarta ola, digamos, del COVID. ¿Qué es? Vamos a suponer, ¿no? Que están, no sé, pues los del gobierno, la alcaldía, la gobernación, están viendo que podríamos llegar de nuevo al confinamiento, nos podrían devolver, digamos, a las casas, no vamos a salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevenir esos riesgos. ¿Cómo voy a prevenir esos riesgos? Voy a tener que automatizar a la empresa, voy a tener que informatizar a la empresa. ¿Qué voy a hacer? O sea, tengo que prevenir los riesgos, ¿no? Y eso es salidas de plata, y esas salidas de plata, ¿cómo va a corregir mis desequilibrios? ¿Cómo va a estar mi gestión de empresa? O aprovechar oportunidades, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, sí, ya, ¿qué tenemos que hacer? Importar, ¿qué vamos a importar? Accesorios para los medicamentos, ¿qué es? Barbijos, ya, vamos a comprar a China, ¿dónde están haciendo los barbijos? Sí, importamos containers para distribuir aquí, o sea, tengo que estar atento. Todo eso, obviamente, va a hacer que yo pueda planificar, corregir y gestionar los resultados. A ver, ahora, los externos, ¿qué es lo que van a hacer? Conocer la situación actual de la empresa. ¿Por qué? Porque los externos recién van a llegar. En cambio, fíjense, los internos ya sabían, ya tenían los resultados, tenían los números, tenían toda la información al detalle. Sin embargo, los externos recién van a conocer a la empresa, ¿no? Y van a poder ver y determinar su tendencia a futuro. ¿Cómo va a estar la empresa a futuro? La empresa a futuro va a poder pagar sus deudas, la empresa a futuro va a poder repartir utilidades, la empresa a futuro va a poder establecer las características necesarias, ¿no? Entonces, es sumamente importante analizar y establecer eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en los trabajos de los externos, cuando alguien quiere invertir en una empresa, cuando alguien quiere comprar la empresa, etcétera, muchas veces se hace el análisis de los British Years. ¿Qué es eso? Es un análisis integral de la empresa respecto a su situación, puede ser su situación financiera, legal, tributaria, todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ello puede el inversionista cerciorarse, porque no conoce por dentro de la empresa, pero con ese trabajo que realizamos los auditores, es otra parte del trabajo de la auditoría, nosotros podemos establecer, determinar todas las circunstancias necesarias para ese efecto. Entonces, en función a ello, vamos a poder establecer y determinar todas las circunstancias
que fueran necesarias para su aplicación. ¿No ve? Entonces, ¿cómo podemos realizar el análisis financiero? ¿No? Obviamente, vamos a establecer en función a los datos que nos brinda la empresa. No puede ser otra cosa. Tenemos los estados financieros y en función a esos datos de los estados financieros vamos a tener que nosotros establecer. En este caso, nosotros vamos a ver los ratios financieros, ¿no? Los ratios financieros, que es lo que nos interesa en este análisis como tal. Ahora, nos dice que existen tres conceptos básicos sobre los cuales debemos informar. O sea, cuando alguien quiere información de la empresa, yo le tengo que establecer tres tipos de información. ¿Cómo está la liquidez? ¿Cómo está la rentabilidad? ¿Y cómo está la solvencia de la empresa? ¿No veo? Por ejemplo, en la liquidez, ¿qué le voy a decir? ¿La empresa es capaz de hacer frente a sus necesidades? Esa respuesta esa pregunta es la que yo tengo que ir a responder. ¿La empresa va a poder pagar todo lo que debe? Eso es lo primero que va a querer saber el inversionista, ¿no? El inversionista obviamente va a querer establecer va a querer establecer y determinar si las deudas a corto plazo fundamentalmente pueden ser pagadas y todo lo demás. Lo otro, la empresa es rentable, o sea, la empresa le genera utilidades, la empresa le genera resultados positivos al inversionista. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cómo pueden establecerse estas características? Entonces, obviamente, en función a estas circunstancias, a estos hechos, es que podemos establecer y determinar de que, obviamente, todos, absolutamente todos, van a querer utilidades, ¿no ve? Pero no solamente trata de tener utilidades, como les quiero decir, de resultados, digamos, esporádicos. ¿Qué quiere decir esto? Si soy una empresa farmacéutica, digamos, se supone pues, que el año 2020-2021 he ganado harta plata. ¿Por qué? Porque realmente todos buscaban medicamentos. De una forma u otra, todos, pero absolutamente todos buscaban medicamentos. Entonces, obviamente, todas las farmacias, empresas farmacéuticas, etcétera, han ganado. ¿No ve? Entonces, yo tengo que ver ahí la calidad del resultado obtenido. Eso es sustentable en el tiempo. ¿Qué estoy haciendo para seguir vendiendo ahora que ya no hay mucho COVID, digamos, ¿no? Cuando había COVID, obviamente todos iban a buscar, es más, muchos, aunque no hayan tenido COVID, pero ya sabían qué medicamentos utilizar, si tenían recursos, ya se aprovisionaban de esos medicamentos, ¿no? Tenían stock, cosa de que si algún familiar le daba, inmediatamente ellos podían administrar los medicamentos, ya se conocían. Por ejemplo, en mi caso, digamos, ¿no? Una vez que ha pasado el COVID, bueno, investigando, se sabía qué medicamentos recetaban los médicos, etcétera. Ni bien un poquito han bajado los precios de los medicamentos, he empezado a adquirir, digamos, yo como para 2 tratamientos. Cosa de que si algún familiar o amigo tenía algún tipo de síntomas, entonces, inmediatamente, sin llamar a un médico, iba y se le administraba esos medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que se hayan utilizado o no se hayan utilizado los medicamentos, las empresas farmacéuticas ya vendían eso. Pero distinto es hoy día, ¿no? Hoy día que ya bajando, ya estamos vacunados, muchos tienen la tercera, cuarta dosis, etcétera. Entonces, no todos se están aprovisionando, ¿no? De los medicamentos. Entonces, ahí tengo que ver la calidad. ¿Ha sido coyuntural las utilidades de la empresa? ¿Ha sido solamente por temas de la pandemia, por temas de que ha existido algún tipo de circunstancias, hechos que obviamente van a establecer estas circunstancias? ¿O qué es lo que va a suceder a futuro, digamos, ¿no? El otro tema es
la solvencia, ¿no? La solvencia también relacionada a la capacidad de hacer frente a las deudas, pero de largo plazo. Puede pagar préstamos bancarios, digamos, generalmente, y poder crecer en el futuro. Es lo importante, ¿no? Poder crecer en el futuro. Puede ser una empresa más grande. No, ya no vamos a hacer una farmacia de barrio, digamos, no vamos a hacer una cadena de farmacias. Podemos hacer, ¿qué es lo que podemos establecer? Entonces, fíjense, vamos a poder dar respuesta a esto. Ahora, tipos de ratios que nosotros vamos a analizar. Hay distintos tipos de ratios, ¿no? Hay distintos tipos de características, ratios en los cuales nosotros podemos establecer, determinar estas circunstancias. Los más comunes que nosotros vamos a poder establecer y determinar están relacionados con los siguientes. Ratios de liquidez, vamos a ver, la empresa es capaz de, obviamente, pagar sus deudas a corto plazo, como hemos dicho. Ratios de gestión o actividad, ¿no? La empresa es generadora de buenos resultados, ¿no? Su gestión administrativa es buena, digamos, tiene buenos plazos de cobro, de pago, etcétera, o la empresa no tiene esa política, buenas políticas de gestión de pagos, de cobros que pueda establecer. Entonces, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos los ratios de endeudamiento o apalancamiento. ¿Cómo es que la empresa está endeudada? ¿Cómo es que la empresa, ustedes saben que el endeudamiento es contra terceros y contra los socios o accionistas? Contra terceros es el pasivo y contra los accionistas es el patrimonio. Entonces, ¿cómo está endeudada la empresa? ¿Qué tipo de endeudamiento tiene? Y los datos de rentabilidad, ¿no? Es la empresa distribuye utilidades, qué calidad de resultados produce, etcétera, etcétera. Bajo estas circunstancias, bajo estos hechos, entonces cada uno de nosotros va a poder establecer las circunstancias necesarias en función de eso. Entonces, establecido este preámbulo para estudiar los ratios financieros, vamos a poder establecer y determinar los ratios de liquidez. Estos ratios de liquidez, ¿no?, sirven para determinar si la empresa es capaz de pagar sus deudas al vencimiento. A ver, dos cosas que son importantes aquí. Lo primero que me va a establecer, señores, la empresa va a poder pagar sus deudas, me está diciendo. Y segundo, a poder anticipar problemas en el cash flow. Muchas empresas, ¿de qué hablan? No tengo para pagar a los empleados, no me han pagado, me deben, con eso voy a pagarles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la empresa no ha generado buenos recursos para el pago de sus deudas. Entonces, en función a eso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que obviamente va a tener problemas en el cash flow, en el efectivo, ¿no? Va a tener problemas en el efectivo y no va a pagar sus deudas. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que establecer es ciertos ratios. A partir de aquí, obviamente, existe el ratio general de liquidez, ¿no? El ratio de liquidez o razón corriente. ¿Qué quiere decir este ratio? ¿No? Si ustedes ven la fórmula, siempre se van a guiar por la fórmula. ¿Qué toma? El activo corriente, o sea, a corto plazo, sabemos por la división del balance general, el activo corriente es menor a un año y el activo no corriente mayor a un año. Entonces dice el activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Qué está estableciendo o determinando? Está estableciendo o determinando de que la empresa, cuánto tiene de activo corriente para poder hacer frente a sus deudas de corto plazo, ¿no ve? Con el elemento principal de cuánta liquidez tiene. Vamos a hacer un ejemplo.
A ver, si aquí, por ejemplo, tiene de activo corriente, digamos, si de activo corriente tiene la empresa, digamos, 100 y divide entre el pasivo corriente y el pasivo corriente 50, a ver, entonces, ¿cuánto le va a dar el ratio? El ratio le va a dar 2. La liquidez le va a dar 2 porque el activo corriente es 100 y el pasivo corriente es 50. Entonces, ¿quién establece este ratio? Este ratio le indica que por cada peso, ¿no? Si ustedes quieren, aquí voy a, para que ustedes se entiendan un poquito más, voy a poner así, 100, 200, ¿ya? Da lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por cada peso, interpretación, si ustedes quieren, ¿no? Aquí la interpretación. Dice, por cada boliviano de deuda a corto plazo, la empresa tiene bolivianos 2 para pagar. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? ¿No? ¿Eso es bueno o es malo? Entonces, ahí vamos a establecer, es bueno tener un indicador 2, este indicador 2, ¿no? Es bueno que la empresa tenga ese. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, obviamente, que para que todos los recursos sean bien determinados, establecidos, etcétera, no es necesario tener más de uno o un poco más. ¿Por qué? Porque uno quiere decir que yo voy a poder hacer frente a las deudas. Pero generalmente en otras circunstancias, digamos, para temas de licitación, etcétera, los entes requieren que este indicador sea 2 o más. ¿Por qué? Porque así le están mostrando de que esa empresa puede hacer frente a cualquier tipo de deuda a futuro, ¿no? Dentro del año. Eso simplemente está estableciendo. Entonces, yo tengo que establecer este tipo de análisis. 2, ¿no ven? Ahora, puedo tener tendencias, digamos, ¿no? El primer año es 2. El segundo año, bueno, me voy a inventar, ¿ya? En el segundo año hemos mantenido, digamos, el activo, pero hemos bajado, y hemos subido el pasivo, 1.20. Entonces, 120. Entonces, obviamente, mi indicador ya no va a ser 2, sino mi indicador, obviamente, va a ir reduciendo. Lo que les decía, búsqueda de tendencias, etcétera, donde voy a establecer que mi indicador va a ser 1.66, digamos, ¿no? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Entonces, puedo tener otro, buscando tendencias. Siguiente año, vamos a suponer que sigo teniendo 200, pero esto ha subido a mi deuda a 150. Entonces, ¿qué voy a establecer? Si ha subido a 150, voy a tener que aquí mi relación es 1.33, ¿verdad? Ya está subiendo. Y después voy a poder establecer un cuarto año, si ustedes quieren, un cuarto año, de que mi relación va a ir a 1. ¿Por qué? Porque yo voy a tener 200 de activo corriente y 200 de pasivo corriente. Entonces, fíjense, esas tendencias me va a decir qué es lo que ha pasado. Voy a decir, en los últimos 4 años, la empresa en liquidez ha ido bajando su liquidez, ¿verdad? Ha ido bajando de 2, 1.66, 1.33, 1. Pero no quiere decir que la empresa esté mal. ¿Por qué? Porque al llegar a 1 su tendencia, obviamente establece de que de la misma forma va a poder pagar sus pasivos a corto plazo, a un año, ¿sí? Versus sus activos corrientes. Bueno, entonces, yo tengo que saber analizar, saber establecer esas características, esos hechos, para poder determinar, eh, y establecer las circunstancias necesarias con relación a
la parte tributaria, ¿no ve? O la parte del análisis financiero. No sé si tienen algún tipo de consultas, jóvenes. Dígame, algún tipo de consultas. ¿Algún tipo de consultas, jóvenes? Nada. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Ahora fíjense este otro indicador. Este otro indicador aquí vamos a poner este otro indicador, ¿no? Prueba defensiva, dice, ¿no? ¿Qué dice? Este ratio, dice, es un indicador si la compañía es capaz de operar a corto plazo con sus activos más líquidos, ¿no ve? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo una derivación de esto, ¿no ve? Está haciendo una derivación. Hay una prueba que podemos establecer bajo las siguientes características. Si ustedes quieren, antes de eso, podemos establecer un ratio de prueba ácida, le vamos a llamar ya, de prueba ácida. A ver, ¿qué es la prueba de ratio, el ratio de la prueba ácida? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, prueba ácida. ¿Qué es? El activo corriente menos los inventarios. Fíjense, menos los inventarios, sigo teniendo el mismo activo corriente, menos los inventarios, y obviamente sobre el pasivo corriente. Entonces, ¿qué va a establecer esto? Te va a decir, está este ratio de la prueba ácida, que si yo tengo generalmente mi activo corriente, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por disponibilidades, ¿no? Disponibilidades. ¿Qué cuentas más componen el activo corriente, jóvenes? Jóvenes. Caja, licenciado. Perdón. Cuentas por cobrar. ¿No ven? Cuentas por cobrar. Y después vamos a tener inventario. Fíjense, esta prueba, lo que le está diciendo, de todo esto que corresponde a tu activo corriente, disponibilidades, cuentas por cobrar, inventarios, haremos de cuenta que no vas a vender nada. ¿No ves? Haremos de cuenta que no vas a vender nada. Entonces, menos tus inventarios, veremos si obviamente puedes cubrir tu pasivo. Entonces, ¿con qué? La empresa es como si la empresa dejara de operar, ¿no? Es como si la empresa dejara de operar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la empresa dejara de operar, no va a vender nada. Entonces, con eso puede hacer frente. Obviamente que este indicador respecto a este va a bajar todos los años. El primer año, si yo tenía 200, dependiendo de cuánto sea el inventario, va a bajar el indicador a 0 punto tanto, puede establecer. Yo tengo que hacer el análisis si obviamente es importante, ¿verdad? Entonces, esas características, esos hechos, van a estar estipulados y determinados en función a esta prueba. Ahora, obviamente, hay otra prueba un poco digamos, más complicada. En la segunda ya descuenta las cuentas por cobrar más y solamente le dice con caja y bancos. ¿No ve? Caja y bancos. Entonces le está diciendo, primero era la suma de los tres, luego quitamos los inventarios, luego no vas a cobrar nada más. Entonces te quedas solo con lo que tienes en caja y bancos. ¿Cuánto puedes hacer? ¿Cuánto puedes pagar de tu deuda? Entonces, ahí voy a tener obviamente una interpretación. Puedo decir que dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Por ahí es una empresa mixta de servicios y venta de bienes. Entonces, dependiendo de esas circunstancias, puede ser que siga teniendo uno, porque obviamente lo más importante que tengo es que hay bancos, no sé.
puedo establecer esas características, esos hechos, para poder determinar y establecer esas circunstancias. Entonces, en función a eso, voy tomando eso, ¿no? Ahora, el capital de trabajo, por ejemplo, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿no ven? ¿Con cuánto estoy trabajando? Esto es distinto, fíjense, el ratio de capital de trabajo es distinto al ratio de liquidez, porque el ratio de liquidez dice activo corriente entre pasivo corriente. El ratio de capital me muestra lo siguiente. Vamos a poner aquí una diapositiva. Aquí vamos a poner el ratio de capital de trabajo. ¿No ven? Este ratio o fondo de maniobra también se llama, ¿no? Este ratio, fondo de maniobra. Este ratio es llamado de esta otra forma. ¿Qué me va a establecer estas características? Yo voy a tener el activo corriente, fíjense aquí voy a modificar texto, voy a tener el activo corriente, me dice menos, obviamente este activo corriente, menos el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces aquí yo voy a tener obviamente más chiquitito mi pasivo corriente. ¿Cuánto es? No sé, pasivo corriente, pero lo voy a tener más chiquitito que mi activo corriente. Entonces, la diferencia, fíjense, la diferencia que yo puedo obtener con esto es mi fondo de maniobra. Este es mi fondo de maniobra, ¿no? Entonces, estas circunstancias, estos hechos, hacen de que yo pueda establecer si ese fondo de maniobra es bueno, es malo, me va a establecer las características necesarias para poder determinar y establecer las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, este fondo de maniobra va a establecer una parte del activo corriente. Esta es el verdadero sentido, si ustedes quieren, entre uno y otro de los indicadores. Me estás diciendo cuánto es mi ratio de capital de trabajo, cuál es el importe que yo tengo para obviamente disponer y hacer alguna otra inversión, algún otro mecanismo de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas circunstancias, esos hechos hacen de que pueda yo como empresa disponer de esos recursos de manera más, más pronta, ¿no? Entonces, esa es la característica del fondo de maniobra. Por eso, en su fórmula dice activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, eso es lo que yo voy a establecer con el fondo de maniobra. ¿No ven? Muy bien. Consultas, jóvenes. Consultas. ¿No hay consultas? Bien, entonces por grupos tienen el siguiente trabajo. Conseguir, aquí les voy a poner, ¿ya? Les voy a poner aquí el trabajo. El trabajo que tienen que hacer es buscar ratios. ¿No ven? El trabajo es la búsqueda de ratios. Esperen, voy a ver si estoy compartiendo. No, El trabajo es la búsqueda de ratios y de estos 4 tipos de ratios que hemos visto, ¿no? Liquidez de gestión, actividad o endeudamiento. Entonces, en esta búsqueda de ratios, de estas características, ¿no? Liquidez, voy a tener de gestión, de actividad. ¿Cuántos? Vamos a poner 25 de cada uno. 25 de cada uno.
O sea, 25 de liquidez, de gestión, endeudamiento o apalancamiento y todo lo demás. ¿No ve? Entonces, ¿qué debe contener? ¿No ve? Nombre del ratio. Tiene que tener un nombre, ¿no ve? Como aquí hemos puesto, digamos, ratio de capital de trabajo. Perfecto. Una vez que tengo el ratio, tengo que poner la fórmula del ratio. La fórmula del ratio. ¿Cuál es la fórmula del ratio? Aquí está. Activo del trabajo igual a activo corriente menos pasivo corriente. Esta es la fórmula del ratio. ¿No ve? Luego puedo tener entre comillas, vamos a poner indicador óptimo. Óptimo, entre comillas. Uno, digamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les he explicado y les he dicho que en este ratio 1 sería lo aconsejable, digamos, o sea, lo óptimo para las empresas, para que ustedes se vayan guiando, ¿no? Entonces podría ser 1 para que obviamente podamos establecer en las características 1 simplemente, ¿no? Ya, entonces eso sería muy importante de establecer ese indicador que sea 1, ¿no ven? Y el significado del ratio. El significado o el entendimiento. Lo que les he explicado aquí. Lo que les he dicho, interpretación. Por cada boliviano de deuda, por cada boliviano de deuda a corto plazo, la empresa tiene 2 para pagar, lo que les he dicho aquí. Entonces, más o menos significado, entendimiento, interpretación del ratio. Entonces, ese es el trabajo que obviamente tienen que establecer para el día miércoles cada uno de los grupos. Entonces, vamos a ver cada uno de sus ratios con estas características, ¿no? Pueden hacerse una tablita en el Excel, digamos, donde obviamente van a poder establecer y determinar estas circunstancias. En el Excel van a poder determinar estos aspectos. ¿Estamos? ¿Me han entendido, jóvenes? Licenciado, se comprendió. Ya, perfecto. ¿Tiene alguna consulta? ¿Ninguna? Entonces pongan en la lista presente, por favor. En el chat presente. Bien. El día miércoles nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a recuperar primero esta semana 2 clases, ¿ya? Que obviamente van a ser 2 clases lo más prácticas posibles. Vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a los horarios y obviamente el día que vamos a recuperar. Puede ser jueves, puede ser viernes o sábado, o inclusive domingo, ya dependiendo de la disponibilidad de ustedes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, revisar el trabajo que hayan presentado todos. Ya les voy a poner en la plataforma de Google Classroom para que ustedes puedan subir esos ratios, ese trabajo que les estoy dando ahora, para que ustedes busquen por cada uno de los grupos de liquidez, gestión, actividad, endeudamiento o apalancamiento de rentabilidad, 25 de cada uno. Y en función a eso, obviamente, empecemos nosotros a analizar y establecer con mayor precisión cuáles vamos a utilizar para Bilandina, ¿no? Ver nuestra empresa objeto de estudio. Posteriormente de ello, vamos a ponernos de acuerdo cuándo vamos a poder revisar cuándo vamos a poder revisar esta información
y en función a ello, cuándo vamos a poder recuperar 2 clases esta semana y la siguiente semana otras 2 clases que les dejo. ¿Estamos? Jóvenes, ¿me entendieron? Está bien, licenciado. Perfecto. Entonces, trabajen en grupos, les doy este tiempo para que ya empiecen a trabajar en esos grupos y después de ello, obviamente, podamos vernos el día miércoles. ¿Estamos? Está bien, licenciado. Ya, trabajen entonces. Gracias. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao.